Sean bienvenidos, noten mi meñique levantado. Bonita gente del reino. Ah, la corte de la reina. Salud. Muy bien. Pues, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Ustedes cómo están? Sí, también ahí pongan en los comentarios cómo están. ¿Y tú? Bien, o sea, no sé, como que estuvimos analizando qué cosas hicimos mal la vez pasada. Bueno, no mal, pero qué cosas podíamos mejorar. Cambiamos la iluminación, a lo mejor lo ven un poco más claro. Cambiamos la ganancia de los micrófonos. ¿Qué más? Y pues nada, vamos a... Pues detalles en mí, me estuvieron aquí criticando un rato. Que estoy muy pendejo, que no sé qué. No le dije así. Pero lo pensaste. No, ¿No? él. Eso no es mi culpa. ¿Sí? Que yo piense más de mí mismo. Sí. Tienes toda la razón. Sí, eso es tuyo. Bueno. Vamos a empezar con la primera historia. No. Una de las críticas esa fue crítica hacia mí mismo, la verdad. Yo mismo me critiqué. Claro. De que en el episodio pasado yo leí mucho y leí bajo y mi voz se escuchaba baja. Ahorita voy a gritar como pinche perro atropellado. Y no voy a leer nada. Todo lo que traigo lo traigo en esta mente preciosa. Así que todo va a ser al jalón. No mames, yo sí voy a leer. No, pues ni modo. Tienes que ponerte acá las pilas. Bueno, pero no es cierto. O sea, para la siguiente sí voy a leer, pero como la anterior me equivoqué mucho y hablé bajito, leí mucho, quiero compensar. Ok. Así que me preparé acá chido. Ándale, muy bien. Ok, bueno, pues les voy a contar la primera historia. Esta es una recopilación de una historia que se extiende a lo largo de 3 libros de 1400 páginas de Brandon Sanderson. Es el Archivo de las Tormentas y es... O sea, si tú lees los 3 libros, entiendes la historia. Pero a lo mejor en un libro te da nada más un fragmento, en otro un fragmento y así. O sea, como que te lo vas soltando de poco a poquito. O sea, esto que voy a contar no es ni siquiera el personaje principal del libro, no es... Pero me gustó mucho. Y no tiene un nombre exacto porque no es como la fábula de y te lo narran, porque se va desarrollando a lo largo de varios libros. Pero ahí les va. Es la historia de un rey que él estaba muy preocupado por su reino y él era como una muy buena persona, o sea, tenía la intención de siempre cuidar a las personas que lo rodeaban y a la gente de su reino en general. Entonces, él tenía un hospital gratuito para la gente, o sea, como una temporada donde había muchas guerras, muchos conflictos, mucha gente herida, él abrió como todos sus médicos, era un reino especializado en medicina para atender a los heridos de guerra. Entonces, él acostumbraba a hacer rondines en las camas de los heridos de gravedad, como para que, bueno, si ya te vas a morir, pues vengo y te hablo, porque soy pues, una figura de poder, y a lo mejor te da consuelo que el rey mismo haya venido a estar contigo un rato antes de que te mueras. Lo que él tenía esta costumbre, y en una de esas, por pura casualidad, se da cuenta de que una persona, justamente antes de morir, decía una frase. Entonces, notó ese patrón, no siempre ocurría, pero cada vez que una persona iba a morirse, había una posibilidad de que soltara una frase. Entonces empezó a hacerse como curioso y empezó a notarlas. Estas frases empezó a notar que eran como predicciones o posibilidades del futuro. Se les llamaba como susurros de muerte. Los muertos daban estos susurros de muerte que eran como predicciones de posibles futuros. Entonces, en una de esas, uno de los muertos le dice como de prepárate para lo que se avecina. Algo muy abstracto, y ni siquiera, era una frase muy rara que ni siquiera podía haber sido para él, o sea, era algo muy en general. Pero él lo tomó como un presagio de que algo grande se avecinaba para su reino, un peligro. Preocupado por esta situación, él va con una diosa que se llama la Vigilante Nocturna y le pide un deseo. Pero su deseo es muy ambiguo. Él le pide que le dé la posibilidad de enfrentarse a los problemas que se vienen. O sea, eso se abre a la interpretación muchísimo. Entonces, el resultado fue que le dio la posibilidad de enfrentarse a lo que se avecinaba en el futuro. Pero siempre que le vayan a pedir un deseo a una diosa, sean bien específicos con lo que quieren. Quiero esto con mucho detalle, porque cuando algo se abre a la interpretación, pues pueden pasar cosas inesperadas. Lo que pasó es que al día siguiente el rey se sintió como la persona más tonta del mundo. Y, o sea, así de que el IQ lo tenía bajísimo, de que apenas podía caminar, no podía hablar. O sea, quedó, pero mal. Pasa el día siguiente y
se vuelve la persona más inteligente que va a existir en la historia. O sea, el IQ, nunca en otra persona en la historia iba a tener uno como el de él. Entonces, él, al tener esta capacidad, empieza como a idear un plan para justamente enfrentarse a lo que se viene, o sea, poder enfrentarse a ese peligro. Y, o sea, él en su vasta inteligencia o sea, él sabía que en cuanto se cumpliera el plazo de 24 horas, iba a perder esa capacidad. Entonces, intentaba aprovechar cada segundo para calcular y desarrollar todo lo que tenía que hacer para poder defenderse del futuro. Entonces él empieza a escribir en hojas, empieza a escribir libros, empieza a escribir por las paredes porque, o sea, no alcanzaban a traerle las cosas que ocupaba de lo rápido que escribía y de tanto que escribía. Entonces empezó a escribir en toda la habitación. O sea, era tanta la información que tenía que plasmar en tan poco tiempo que se inventó su propio idioma, donde compactaba ideas extensas en palabras cortas para que pudiera expresar más información. Entonces él se vuelve loquísimo, hace un plan enorme, muy preciso, muy detallado y pasan 24 horas. Se acaba. Entonces, él también sabía que él, en ese momento en el que fue muy inteligente, como que descubrió qué fue lo que le hizo la diosa. Le dio, cada día iba a tener un coeficiente intelectual al azar. Entonces, él al darse cuenta, desarrolla un examen que se le va a hacer a sí mismo cada día para ver en qué IQ anda. Porque el problema fue que cuando él era muy inteligente y desarrolló su propio idioma y escribió tanto, ya nadie le entendía. Ya ni siquiera él, ya nadie podía leerlo porque era algo que nada más él podía entender. Ajá. Y como el siguiente día fue una persona normal, un IQ normal, ya nadie pudo saber cuál era ese plan para poder enfrentarse al futuro. Entonces, todos los días él se va haciendo un test de IQ. Entonces, a lo mejor un día es una persona normal, un poco menos de lo normal, más de lo normal, a veces amanece muy tonto, a veces un poquito más brillante, pero nunca le tocó la capacidad de descifrar lo que había escrito para poder protegerse del futuro. Entonces, un día, si pasa, por pura azar, o sea, por puro destino, acaba teniendo la inteligencia suficiente para... O sea, pero esto es a lo largo de los años. O sea, a él le tomó años poder tener la capacidad de entender ese libro que había escrito. Entonces lo entiende y él empieza a ejecutar los planes y tal cual... O sea, él hizo un plan con movimientos a años a futuro. O sea, era un plan muy extenso. Y conforme él iba leyendo, iba ejecutando y se iba cumpliendo todo exactito. Entonces llega un momento donde él tenía que hacer una cosa, pero no sale como venía en el manual. Entonces se muere. Sí. Vaya. Y ahí se acabó la historia. Sí. 1400 páginas. 3 libros de 1400 páginas. Ala. Sí. Wow. Sí. ¿En serio? Sí. O sea, ¿qué te deja esta reflexión? Esta es una historia muy larga de no pienses en la leche antes de tener la vaca. Claro. Sí, o sea, te preparaste para algo muy cabronísimo y al final te moriste y te enfrentaste a eso. Sí, es como ni siquiera puedes vivir en el presente porque ya estás pensando siempre en el futuro y ni siquiera sabes qué pedo con el futuro. Exactamente. Bueno, Pobre. no exactamente se murió. Sí se murió, pero no. Hay un momento muy clímax de la historia donde se muere, pero se convierte en Dios, básicamente. Entonces... O sea, como en un ser eterno. Sí. Ok. Uh-huh. O sea que ya, la historia ahí se acaba. No te puedo contar más porque ya ni siquiera está relacionado directamente con la historia. Uh-huh. Pero también parte de lo que quería reflejar con esto es que a veces yo me sentía así. De que me despertaba un día y tenía como la capacidad de enfrentarme a problemas. Yo me sentía muy bien en general. O sea, como con la mente afilada y todo. Y otros días no daba una. O sea, me podían hacer una resta mental de 3 menos 2. Y yo así de... define 3. Define 2. Exactamente qué quieres. Sí. O sea, ¿tú lo ves como algo normal? Yo creo que sí depende mucho de cómo te sientas. Más allá del IQ, sino cómo emocionalmente te sientes. Uh-huh. Y siento que a veces como que traemos tanto cansancio mental o tantas cosas en la mente que si nos ponen en un problema enfrente, sí es como que... Claro, aunque sea muy sencillo, como Ajá. que ya estás tan saturado y la mente tan cansada que ya ni siquiera puedes hacer eso. Sí. Sí. Y siento que también pasa mucho ahorita por
las redes sociales y todo eso. Sí. O sea, que también, o sea, nuestro cerebro como que se vuelve más lento, menzorrón, no sé cómo explicarlo. O sea, si no lo estimulamos como es. Ah, claro. O sea, yo tenía una analogía muy buena de que, por ejemplo, si tú consumes mucha comida chatarra, tu cuerpo físicamente se vuelve torpe. Uh-huh. Si tú consumes mucho contenido chatarra, tu mente se hace torpe. Sí, claro. Misma analogía. Claro. Sí, sí, sí. O sea, y hay, o sea, de hecho hay estudios, haz de cuenta que las redes sociales, hace poquito, en donde trabajo les pusimos un documental. Entonces, es un documental sobre la adicción a las pantallas. Ujú. Pero básicamente esa adicción es exactamente la misma a la adicción a las drogas y a... O sea, Sí, sí, es sí. exactamente el mismo mecanismo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es adicto a las drogas? Pues se vuelve también, pues, incapaz de hacer muchas cosas. Ujú. Entonces, es lo mismo con las pantallas. O sea, hay un momento en el que ya tu cerebro ya no funciona de la manera, pues, que debería. Ajá. O, pues, sanamente, vaya. Ajá. ¿Y tú te consideras adicta Yo siento que sí. a las pantallas? A TikTok. Sí, sí. Fíjate que sí me he cachado porque de hecho ahí en el documental dice, todavía no lo terminamos, pero en el documental decía que si pasas más de, me parece que son 30 horas a la semana, o sea, 7 días en el celular, ya es adicción. No mames. Pues el 90% de la población es adicta. Ajá. ¿No? Si tú te pones a ver, o sea, ¿cuánto tiempo pasas en la pantalla? No manches, o sea, yo, qué pena, pero 8 horas. ¿Al día? Sí. Verga. Bueno, 8 horas al yo día. no tanto. A veces 5, dependiendo qué tan ocupada esté Ujú. y qué tanto, pues, tiempo tenga para el ocio. A veces no puedo, pero hay días en los que sí. Claro. Entonces es como que... Sí, yo siento que no tanto el del teléfono. La neta casi no lo agarro. Más bien a la computadora. Pero como edito mucho, todas mis clases son en línea, todo es en la computadora, pues ya ahí me la vivo. Pero si lo haces, o sea, tienes como actividades en donde estás, pues, Pues más trabajando o tu menos. agilidad mental, ¿no? A veces sí me hago güey, la verdad. No te voy a decir. Pues es que sí. Bueno, gente, hoy les quiero hablar sobre una serie que me movió mucho. Se llama Margo tiene problemas de dinero. Pero antes quiero leer un fragmento de La campana de cristal de Silvia Plath, que siento que resume perfectamente el tema del que quiero hablar hoy. Si no han leído ese libro y si son mujeres, principalmente les recomiendo que lo lean. Es buenísimo, súper digerible. Te quiero mucho, Silvia, donde quiera que estés. Ahí te va, Silvia. Un beso. ¿Sigue viva? No. Ah, entonces, ya ¿ahí se se murió? murió. Entonces, para arriba otra vez. Para arriba. Espero que estés allá Y no, porque... pero por si acaso, para abajo también. Porque sí. Según Sí. los religiosos, si te así, te vas para allá abajo. Entonces, bueno. Vi a mi vida desarrollar ramas que se extendían ante mí como el árbol de higo de la historia. De la punta de cada rama, como un higo gordo y morado, me llamaba y guiñaba un hermoso futuro. Un higo era un esposo y un hogar feliz con hijos. Otro higo era ser una poetisa famosa. Otro higo era ser una brillante profesora. Otro higo era E.G., la maravillosa editora. Otro higo era Europa y África y América del Sur. Otro higo era Constantín y Sócrates y Atila y un montón de otros amantes con nombres raros y profesiones poco convencionales. Otro higo era un campeonato olímpico y debajo de este y encima de los otros se extendían más higos que no alcancé a descifrar. Me vi a mí misma sentada al pie del árbol de higo, muerta de hambre porque no podía decidirme por uno de los higos. Los quería todos, pero elegir uno significaba perder todos los demás. Y mientras me sentaba ahí, sin poderme decidir, los higos comenzaron a arrugarse y a volverse negros para ir cayendo uno a uno ante mis pies. Siempre que leo ese fragmento, siento que describe una angustia muy común, sobre todo para las mujeres. Queremos ser muchas cosas al mismo tiempo, tener una carrera, viajar, enamorarnos, ser económicamente independientes, formar una familia, ser buenas madres, tener tiempo para nosotras,
cuidar nuestras amistades, nuestros hobbies, y de alguna forma sentimos que si elegimos un camino, estamos renunciando a todos los demás. Y creo que eso es exactamente de lo que habla Margo tiene problemas de dinero. Esta serie la encuentran en Apple TV y está muy chida. Es con la hermana de Dakota Fanning. No, es que no me acuerdo. ¿Stephanie? ¿Cómo se llama? Elle Fanning. Elle Fanning, ¿no? Elle Fanning, ajá. Sí. Es con ella y es la protagonista. Ok, la serie sigue a Margo, una joven universitaria que queda embarazada de uno de sus profesores. O sea, ahí literal, se resumió mucho. Pero Margo estaba en su primer año de universidad. Y Margo, como una de sus características es que ella era muy de fantasía, como que ella vivía mucho en una fantasía, le gustaba escribir, y le gustaba escribir sobre alienígenas. Entonces ella quería ser escritora, estaba estudiando para hacerlo, y en el camino pues encuentra a su profesor, el típico profesor labioso, que le tira la onda así como que, ay, wow, tu ensayo, no manches, debes ser la mejor escritora de la vida y tienes un futuro brillante. ¿Qué te parece si te invito al café en la tarde para debatir de tu ensayo? Y ella dice, pues va. Entonces le cuenta a su mejor amiga y su mejor amiga le dice, te quiere hacer cositas de chava. Y ella le dice, ¿cómo crees? Y resulta que sí, terminaron haciendo cositas. Ella termina involucrándose con él, varios encuentros, y entre esos encuentros, pues Margo queda embarazada. Del otro lado, su mamá era mamá soltera, o sea, su mamá, la mamá de Margo, no se casó, era una mujer muy glamorosa, muy, ¿cómo se dice? Cuando eres muy... ¿Exótica? Ajá, también, era muy exótica, pero aparte era como muy vanidosa, como Okay, muy así. Era muy, muy guapa la señora. Y pues nada, Margo cuando se entera que está embarazada le cuenta a su mamá. Y su mamá, con toda la experiencia que tiene, ¿verdad? Le dice así como a Margo de que, ¿y si lo vas a tener? ¿De verdad? Neta. Y Margo en su fantasía y en su, sí, yo quiero, pues decide tener al bebé. Entonces, pues es un conflicto entre su mamá y ella, porque la mamá no quería eso, o sea, su mamá decía, no manches, o sea, tienes toda una vida por delante, o sea, no hagas esto, no lo hagas. Y al final de cuentas, pues Margo, romantizando la maternidad, supongo, en su fantasía, decide tener al bebé. El papá del bebé, pues desaparece. Él prácticamente desaparece de su vida y ella tiene que enfrentar sola la maternidad, sin dinero, sin estabilidad y con muy pocas oportunidades laborales. En medio de la desesperación decide abrir una cuenta de solo fans para poder mantener a su hijo. Y pues ya, o sea, así como a grandes rasgos, esa es como la sinopsis de la serie. Pero pues obviamente abarca muchísimas cosas más. Deja la universidad porque como el profesor era una familia de abogados muy, muy acá, entonces él le prohíbe como regresar a la universidad, entonces no está en la universidad. Cuando Margo se encuentra ya teniendo al bebé, para empezar se da cuenta que todo está extremadamente caro. Y para terminar, nunca realmente se puso a pensar lo que era tener un bebé y luego ya sola, y tenía roomies, o sea, vivía con otras amigas que eran universitarias. Entonces las otras amigas, era así como que el bebé lloraba y era como, no mames, tengo examen y ya cállalo, salte de la casa, o sea, vete a dormir al otro lado. Entonces, pues también como que esta falta de empatía, pues de ambas partes, pues porque Margo al final de cuentas pudo haberse brincado esa situación. Claro. Pero bueno, decidió tenerlo y pues también las otras así como que pues, la poca empatía de, no mames, pues es un bebé, o sea, ¿cómo la vas a sacar? Entonces, relata muchas situaciones de la maternidad muy complejas y me gusta mucho porque en ese punto es muy realista.
Entonces, bueno, en esta parte de lo de son los fans, creo que es lo más debatible de la serie. Y pues también es muy interesante. Muchas personas reducen la conversación a si estuvo bien o mal que abriera un OnlyFans, pero siento que esa no era la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es cuántas opciones reales tenía Margo. Y es que la realidad es que no. De hecho, ella tenía un trabajo de mesera, pero la corrieron porque la mamá tenía como una aversión a los bebés, o sea, la mamá ni de pedo le iba a cuidar a la criatura, porque la mamá había dicho, yo tuve a una y ya, la mamá me daba mucho la impresión de que ella nunca deseó ser madre, pero al final de cuentas pasó y se hizo responsable, y bueno, pues fue una buena mamá para Margo, pero sí fue así como que debut y despedida, yo ya no, o sea, yo ya no más. Entonces, cuando nació el bebé, como que no había una conexión de abuela con bebé, porque cuando bebé estaba con la abuela siempre lloraba y la abuela también. Era como que, ay, no, ten a tu hijo. Entonces, Margo no contaba con el apoyo de su mamá para decir, pues mira, mamá, cuídamelo en lo que yo voy a trabajar y así. Entonces, un día se lo lleva al trabajo y pues el bebé llorando y ella mesereando, y pues hubo un momento en el que se salió del trabajo y ya, y pues la despidieron, porque obviamente pues no te van a pagar por estar afuera. Entonces, Margo pierde esta oportunidad de trabajo y bueno, ya ves que en Estados Unidos hay como esto de que, como oficinas en donde te ayudan a encontrar trabajo, pero va con el bebé, entonces es como que, ¿tienes un bebé? Y como que, ¿no lo ves? Es como que, bueno, pues nosotros te hablamos. Nunca le hablaron. O sea, ya llegó un momento en el que ya la tarjeta de crédito estaba como que al tope y ya no veía la salida, no encontraba la manera pues de qué hacer, o sea, no tenía apoyo pues de nadie, básicamente, estaba sola. Entonces, la única amiga que se quedó con ella en la casa le dijo que pagaban muy bien para hacer cosplay. Entonces ella dijo, cosplay, pues no suena tan terrible, ¿no? Y dijo, bueno, pues me voy a meter. Se metió y empezó a ver contenido y veía que sí, que en efecto no todo es pues no sé qué palabra usar, Tan explícito. Tan explícito como creemos que es. Y dijo, bueno, pues lo voy a intentar. Entonces, pues obviamente empezó a ver que caía recursos, o sea, que sí había dinero ahí. Conforme avanza la historia, también vemos algo incómodo. Llega un punto en el que deja de ser únicamente una decisión motivada por la necesidad y empieza a aparecer la ambición. Descubre que puede ganar mucho dinero, recibir reconocimiento y tener cierto control sobre su vida. Y eso vuelve la conversación mucho más compleja, porque ya no estamos hablando solamente de sobrevivir, también hablamos del deseo de tener más, de querer aprovechar una oportunidad, aunque implique pagar otros costos. Porque para esto, pues, lo hizo a escondidas de su mamá no sabía, se enteró después, ella le dijo, porque su mamá, cuando fue joven, trabajaba en Hooters. Okay. Entonces Margo creía que su mamá no le iba a juzgar, pues, porque su mamá trabajó en Hooters, entonces era como... Pero pues su mamá, obviamente, con la experiencia que tenía, sabe lo que genera un empleo así. O sea, sabe los prejuicios que genera en la sociedad y cómo te van a ver y cómo te van a tratar. O sea, y cuando Margo le dice eso, pues para su mamá fue como de, no me digas eso, o sea, no mames, ¿por qué vas a hacer eso? O sea, puedes trabajar de otras cosas, ¿por qué de eso? Entonces, bueno, ahí como que hay una fractura en la relación. Después le invitan a una fiesta y resulta que unos tipos la reconocen y pues también le empiezan es como tipo bullying, ella se va corriendo de la fiesta. Entonces como que este rechazo en la sociedad, los comentarios en redes sociales también. Luego encontraron como la identificaron en la fiesta, pues sabían quién era ella porque en la página no salía su cara, siempre salía como disfrazada, pintada de la cara, o sea, no se podía saber como tal quién era ella. Entonces ya cuando la descubren, literal, su dirección
su información de Verga. todo, de todo, de todo. La expusieron completamente de todo, pues que tenía su bebé, bla, bla, bla. Entonces imagínate los comentarios ahí, cómo se pusieron. Entonces, bueno, esos serían los costos que ella tuvo que pagar. Ajá. Yo en realidad no creo que la serie juzgue a Margo porque no te lo pintan de esa manera. Más bien nos obliga a preguntarnos desde qué lugar juzgamos desde qué lugar juzgamos nosotros. Otro personaje que me rompió el corazón fue la mamá de Margo. De todos los personajes, sí fue con la que más me identifiqué. Yo nunca sentí que fuera una mala madre, al contrario, sentí que era una mujer que probablemente nunca tuvo un deseo profundo de ser mamá, pero aún así asumió esa responsabilidad. Además, estaba profundamente enamorada del papá de Margo y creo que como muchas mujeres se aferró a la esperanza de que algún día formarían una familia, aun cuando él ya tenía otra y ella decidió ignorar esa realidad. Eso también me parece muy humano. ¿Cuántas historias no conocemos así? Entonces, el personaje de la mamá realmente para mí fue de los mejores personajes. Y muchas veces el amor nos hace creer que las cosas van a cambiar simplemente porque nosotros queremos que cambien. Y aún con todas esas heridas, ella sacó adelante a Margo. Por eso entiendo perfectamente que al principio rechazara el trabajo de su hija en OnlyFans. No siento que lo hiciera desde el juicio moral, sino desde el miedo. Ella sabe lo que significa vivir siendo señalada, sabe el rechazo que existe hacia las mujeres y sabe que ciertas decisiones pueden perseguirte durante muchos años. No intentaba controlar a Margo, intentaba protegerla desde las herramientas que ella tenía. Y luego está el papá de Margo, porque sí reaparece. O sea, Margo sí tenía comunicación con su papá. Ok. Pero haz de cuenta que está bien cagado eso, porque su papá era luchador, literal, de lucha libre, Ok. es de Estados Unidos, y era muy famoso, pero tuvo una lesión en la espalda, y ya ves que allá en Estados Unidos como que les gusta mucho volver dependiente a la gente. Ujú. Entonces, como fue una lesión muy dolorosa, le dieron un medicamento que lo volvió dependiente de los fármacos y una cosa llevó a la otra y pues el señor pues se volvió, ¿sí lo puedo decir así o cómo lo digo? ¿Adicto? Sí. ¿Sí? Se volvió adicto. Entonces el papá iba y venía de la vida de Margo, o sea, como que a veces sí se comunicaba, a veces no. Y como lo dije anteriormente, el papá de Margo tenía otra familia. Entonces tenía a sus hijos, pero se divorció, no por Margo, sino que, pues me imagino que por la adicción, porque ahí como que no lo dejan muy claro, pero se divorció, lo dejaron sin nada y el papá se metió a un centro de rehabilitación. Cuando Margo le dijo de que estoy embarazada, vas a ser abuelo, bla, bla, pues no contestó porque él estaba en el centro de rehabilitación. Ya para esto Margo ya se había aliviado y el bebé tenía meses y el papá sale de rehabilitación y ve los mensajes de Margo y pues se da cuenta que él era abuelo. Entonces llega con Margo y él fue el que se convirtió como en el niñero del bebé, pero Margo ya había empezado con el trabajo de OnlyFans. Ujú. Entonces, cuando el papá se entera de lo que hacía Margo, pues sí le dice como que, ¿qué onda? Pero dice, bueno, pues te apoyo, pues yo te cuido a la criatura en lo que haces tus cosas y ya. Entonces, bueno, este personaje también... es que yo me encariño de los personajes. O sea, yo sí me encariño. O sea, digo, Ajá. entonces, yo me encariñé muchísimo con él y me dolió verlo recaer porque tuvo una recaída. Su historia también pone sobre la mesa algo que pocas veces discutimos, como la crisis de los opioides en Estados Unidos ha hecho que miles de personas desarrollen dependencia a medicamentos que originalmente fueron recetados para tratar el dolor. No es una justificación, pero sí un contexto que ayuda a entender que muchas adicciones no empiezan con una decisión impulsiva, sino con una receta médica. Y al final terminé regresando al texto de Sylvia Plath, porque siento que Margo también estaba sentada debajo de ese árbol de higos. Quería ser una buena mamá, quería terminar la universidad, quería tener independencia económica, quería sentirse deseada, quería darle una mejor vida a su hijo, quería seguir siendo joven, quería todo al mismo tiempo. Y la realidad es que la vida rara vez nos permite tenerlo todo. Creo que eso es uno de los grandes conflictos de ser mujer.
Todavía existe una expectativa muy fuerte de destacar en todos los ámbitos al mismo tiempo. Se espera que construyamos una carrera exitosa, que cuidemos nuestra salud mental, que tengamos una relación estable, que seamos buenas madres si decidimos serlo, que mantengamos nuestra vida social, que nos veamos bien y que además disfrutemos cada etapa. Pero el tiempo es limitado, la energía también, y cada decisión implica renunciar, aunque sea temporalmente, a otra versión de nosotras mismas. Quizá por eso el texto de Sylvia Plath sigue siendo tan vigente, porque todas en algún momento hemos sentido que estamos sentadas frente a ese árbol de higos, intentando decidir qué vida elegir mientras nos aterra perder todas las demás. Y quizá el problema nunca fue elegir un higo, quizá el problema fue hacernos creer que una sola vida podía contener todos los futuros que alguna vez soñamos. Al final en la serie ella se encuentra en un juicio porque el papá, cuando se hace viral la identidad de ella, el papá, no como tal el papá, la mamá de él, que era la abogada, decide demandarla para quitarle la custodia. Entonces, pues están en este juicio y resulta que ya ves que les mandan a, no es el DIF, pero no sé cómo se llama, ¿protección de menores? Ajá. El DIF. Le mandan a protección de menores, su papá había tenido una recaída literal una noche anterior, me parece, no me acuerdo bien. Ahí en el departamento, él estaba al cuidado del bebé, entonces pues fue un desmadre, al final le dejaron la custodia a ella y decidió seguir con lo de OnlyFans, pero ya como subiéndole un poquito, o sea, el tono, porque no lo hacía así, pues, pero al final de cuentas más explícito. Se dio cuenta que si era más explícito y como ya su identidad ya estaba, o sea, ya la conocían, pues que el morbo iba a ser más y el dinero iba a ser más. Y pues, Pero en el juicio, o sea, como que exponen muy bien como estas dos como puntos de vista de lo que es como lo bueno y lo malo de que te dediques a esto siendo mamá. Bye. Ok. Pero también, pues te pones a pensar y dices, ¿pero qué otras opciones tenía? O sea, si el papá no se hacía cargo y si solo se hizo cargo porque como se hizo pública la identidad de esta mujer y pues él decide, es como que, ay no, ¿cómo mi hijo se va a quedar con esta? Pero, no sé, siento que cuando ves esa escena y esas dos partes, como que sí te quedas de no mames, pues es que las dos partes son ciertas. Porque Margot no era una mala mamá. No era mala. Siempre vio por su niño y siempre lo cuidó y siempre estuvo al pendiente de él. Y todo lo que hacía en realidad lo hacía por él. Pero también está la parte en la que eventualmente le va a afectar. Socialmente al niño le va a afectar. Al menos eso creemos. Pero no sé. No sé tú qué piensas. Pues estuvo bien extensa, o sea, qué chido. Porque creo que simplemente con la primera parte del árbol de higos hubiera dado para una conversación larga. O sea, creo que últimamente he sentido que cada decisión que tomo tiene un peso muy grande, como que me avienta la vida en una dirección muy lejana. Y antes no lo sentía, siento que ha llegado como con la edad, de que las decisiones que tomamos tienen mucho peso. Sí. Y en el caso específico de ella, o sea, realmente es algo que se ha vuelto relativamente normal. Últimamente he estado coincidiendo con muchas mamás solteras, no sé por qué, pero sí hay como, siempre sale a relucir en la mesa esa posibilidad como de unirse a OnlyFans. Porque dices, güey, estoy batallando un chingo, no me alcanza el dinero, y pues es una opción que está ahí. Pero también hay muchos casos de mujeres que toman esa decisión y no les va bien. O sea, Sí. no a todas les va bien en OnlyFans, aunque parece que puede ser una solución, también puede no serlo. Y nada más como que acabarías perjudicándote a ti y pues al bebé, bueno, a tu hijo, o lo que sea, o lo que tengas. Bueno, en lo de los higos de Silvia. Ajá. O sea, no me gustó, está muy bonito. Es precioso. Sí, el texto está muy bonito. Cuando lo leí dije, no mames, o sea, es un libro, literal es un libro y me gusta cómo lo narra Silvia. Cuando puedas lo lees, te lo presto.
porque es así como chismecito, pero a la vez es como, no es, o sea, se supone que es como biográfico, pero no, porque pues es, o sea, es otro personaje, es con otra, ajá, pero se supone que sí está basado en, como en la vida de ella. Y cuando leí eso, te lo juro que ese libro lo leí hace, yo creo que ya cumplió un año, y yo sigo pensando en ese fragmento del libro, porque para mí sí fue como, no mames, sí. O sea, real sí. De hecho, lo podría complementar, ahorita justamente me cayó. O sea, creo que en las etapas que estamos, por ejemplo, estamos en los 20 altos ya. Sí. Entonces muchas veces podemos sentir frustración por sentir que a lo mejor no somos exitosos como nos hubiera gustado más jóvenes. Y a veces pasan en la vida cosas que te dan el bajón, que te hacen sentir mal, como que te frustra que tus proyectos a lo mejor no salgan como esperabas. Pero muchas veces ese tipo de errores, bueno, sí, ese tipo de accidentes, errores, todo aquello que puede parecer que en ese momento es algo que te perjudica, puede ser que te esté abriendo la oportunidad para algo mejor. Pero más adelante, o sea, que pase el tiempo, justamente estarías tomando un camino en el árbol de higos que puede parecer accidentado, pero te está llevando a un mejor futuro, una mejor opción. Solo hace falta que seas paciente y recorras el camino para darte cuenta de que vas en buena dirección. Sí, sí, porque también siento que en esta parte es como que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿O cómo es? Sí. ¿Sí? Sí. El que mucho aprieta, poco abarca. El que mucho poco abarca, aprieta. Siempre lo digo mal, pero espero que me haya salido bien. Es justo, si la vida nos diera todo lo que queremos, entonces qué chiste. Sí, qué chiste tendría la vida, o sea, no podemos tenerlo todo. Y a veces yo sí me encuentro como, no mames, o sea, yo quisiera aprender esto, quisiera estar estudiando esto, y quisiera estar aprendiendo esta cosa y hacer esto, y tener 4,000 trabajos, y tener un buen de dinero, y aparte ser, o sea, es como frustrante el no poder serlo, pero a la vez es como, a ver, cálmate, o sea, no puedes serlo todo, y para que te salga algo bien, tienes que ir a tu ritmo, tus tiempos. Sí. Porque si estás en una cosa y en otra y en otra y en otra, difícilmente vas a poder como, pues, terminarlo, como concluirlo centrado en una cosa, como llevarlo bien. Sí, Así es, pero realmente, no sé, yo creo que todos los días pienso en los higos y me pareció algo muy, muy bonito, me gusta mucho pensar en eso y de repente releerlo y me gusta. Lamentablemente, pues Silvia como que sí vivía mucho en eso, porque justamente ella dice que se encontró viendo cómo se echaban a perder los higos, porque no podía decidirse por ninguno, y al final de cuentas ella terminó acabando con su vida, porque tenía una depresión muy fuerte. Entonces, es como... y eso le da todavía un sentido más. Mucho más peso, claro. Peso a ese texto. Pero se los recomiendo ampliamente, es de mis libros favoritos. Si no saben, o sea, me acuerdo también de haber escuchado la frase de que cuando no sabes qué hacer, lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Porque a veces como que puedes empezar con cosas chiquitas, alguna actividad que te haga como sentir mejor. No tienes que resolver toda tu vida de un jalón. Es lo mismo que decíamos con el Antris, o sea, la depresión no sale de un día para otro. Así es. No puedes arreglar tu vida de un día para otro, ojalá. Pero pues sí puedes hacer actividades que te hagan avanzar poco a poco. Sí, pues básicamente es como un día a la vez, o sea, hacer algo diferente un día a la vez. Como dicen, como el 1%, da tu 1% hasta que se vaya acumulando y llegues al 100. Algo así. Creo que sí. Algo así decía, pero o sea que no te quedes así como en cero, sino que lo intentes. Y es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ejercicio, ok, hoy no fui al gimnasio, pero a lo mejor y puedo al rato, no sé, hacer unas lagartijas. Leer un libro, sí. Leer un libro. Sí, ver una serie. Pero siento que también nos atacamos mucho cuando no somos sobreproductivos. O sea, como que sentimos que en todo momento tienes que hacer algo que luego se vaya a convertir en dinero, oportunidades, etc. Pero es importante que nada más te hagas güey un rato.
Sí. Quédate acostado, valiendo verga, no pasa nada. Eso Sí. también, a lo mejor no lo hagas 8 horas, pero darte un break donde nada más hagas algo que te relaje es bien importante. Que te guste, Sí. porque cuántas veces no. Y justo ahorita también en estos tiempos, como que todos los hobbies los queremos convertir en una fuente de dinero. Sí, pues Y aquí es andamos. como- El cotorreo tiene que generar. Pero, por ejemplo, o sea, no sé si a lo mejor a ti te gusta dibujar, que digas, los voy a vender. Y ya dejas de disfrutarlo porque entonces ya los vas a vender, entonces te tienen que salir de cierta forma y como te los están pidiendo y como los tienes que hacer. O me gusta hornear pasteles. Ajá. Y de repente a alguien le gustó mucho mi pastel y ya me pidió uno para venderlo y es como que, ok, bueno, lo tengo que hacer súper bien y ya me pidieron 10, entonces tengo que acomodar mi tiempo y todo. Ajá. Y a lo mejor ya no lo disfruto tanto como cuando realmente era mi hobby. O sea, no está mal. La vida ahorita amerita tener Si un tienes chingo la de entradas necesidad, de dinero. sí, tú dale Hazlo. con todo. Sí. Sí, Pero sí. si tienes la oportunidad de, aparte de todos los hobbies que puedes tener uno literalmente para tu propio disfrute, como por ejemplo sí sería leer un libro o ver una serie, o sea, Sí, no, sí. no vas a ganar dinero de eso. Para que sea más fácil editar, mira estos movimientos. ¡Wow! Muy locos. Ok. Vamos con la última historia. Pero no te conté. La soñé. Sí, y la escribí. O sea, me desperté y dije, tengo que escribirlo. Ay, sí, a ver. Fue algo como bien sencillo. O sea, yo estaba en una clase de inglés. Te lo voy a leer como lo escribí. Yo estaba en una clase de inglés, mi mente estaba centrada en el ruido. Había muchas voces alrededor, discutiendo por las calificaciones. Durante un instante volteé a un lado y te vi reflejada en el espejo. El tiempo pareció detenerse. No, a ti no, o sea, sí, no. ¿Y yo qué? No, a ti no. El tiempo pareció detenerse y todo el ruido desapareció. Me tomó un segundo entender, pero no dudé en ir hacia ti. Caminaste hacia el fondo del pasillo, moviéndote con tanta naturalidad que parecías flotar en una dirección. Y con una mano me decías, sígueme. Te veías tan linda que no lo cuestioné, te veías tan linda que no quise cuestionarlo. La visualicé, caminando así como flotando. Sí, era algo muy artístico, muy como lento, pero así como, no sé. ¿Y ya no te acuerdas a dónde te llevó? Nada más, o sea, es que ahí me desperté. Ya no había más sueño. Entonces yo empecé a ir hacia ella y ahí desperté. Tal vez es una analogía de que solo voy a ir en la dirección de ella, pero no llego a estar con ella. Porque eso es lo que tú te estás diciendo. No, pero o sea, el sueño me encantó, o sea, porque yo, en mi imaginación, en el sueño, yo estaba centrado como en las cosas, en la discusión, en todo, y de repente como que ¡fum! Todo se calla, y volteo, y ahí está ella, y yo así, oh my God. Sí, me quedé impactado. Pues, obviamente eso no se lo voy a mostrar. Ojalá, pero pinche sociedad que me limita. Sí. He recibido muchos comentarios de que no seas intenso, no seas intenso. Y yo, pues bueno, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? Es que es intenso. Es que siento que el concepto de intensidad es diferente para cada quien, ¿no crees? Yo digo que si le digo que la soñé me va a mandar a la verga en un instante. Es que también tenemos como... O sea, como de cómo te deberías de comportar Cuando al empiezas a principio. conocer a alguien. Ajá. Uh-huh. O sea, como que ahorita tenemos reglas bien pendejas en ese sentido. O sea, en todo. En contestar, no te ves tan intenso, no debes de contestar luego, ¿eh? Sí, también lo que me han dicho muchas veces. Dale su espacio. Ya la viste una vez a la semana, ya, o sea, ya no le invites más. Ya la siguiente. Y, o sea, como que son reglas demasiado estúpidas a mi ver. Porque, Okay. pues, ¿por qué? Si tengo el celular en la mano y no me distraje, te voy a contestar. En tu caso específico, eso es algo muy raro. Sí. Pero, o sea, no sé, siento que ahorita como que todo se siente como una competencia en quién es menos intenso. Definitivamente yo voy perdiendo en esa competencia. O sea, siento que así es.
Y al final de cuentas terminas no demostrando realmente cómo te sientes. Porque es que justamente cuando estás conociendo a alguien que te causa emoción y que te gusta, quieres así como que, o sea, real quieres todo, o sea, quieres andar atrás de esa persona y saber todo de esa persona y todos los pequeños detalles o los muy grandes los quieres conocer y quieres estar con esa persona, o sea, así es. No sé si llegaste a tener, por ejemplo, novia en la secundaria, ¿sí? Que era todo así, o sea, generalmente era todo muy intenso. ¿Ibas a verla o ibas por ella iba en tu secundaria o iba en...? Sí, en la misma secundaria. O sea, ¿se la pasaban juntos y así? No, no es cierto. Iba en otra secundaria. ¿Y la ibas a ver? Sí, Después hasta su casa. de... Sí. O sea, ¿y pues qué, ibas diario? Sí, pues me quedaba muy cerca, la verdad. O sea, es que a eso me refiero, o sea, como que todo es como que antes sí nos permitíamos vivirlo como con esa inocencia y con justamente ese interés, con esa Genuino. curiosidad. Sí. Y ahorita es como, no, entre menos interesado te muestres, más le vas a interesar. Y es como, ¿pero por qué? Entonces, desde ahí estamos mal. ¿Por qué te va a interesar a alguien a quien no le interesas? Sí, pues es como esta idea de que, como darte a desear, Ajá. como que o sea, como que tienes algo que no es fácil de conseguir. Pero siento que ahí como que se confunden unas cosas. Sí. Contarle cosas de mí. Porque, o sea, tengo mucho de mí grabado. Y si le he dicho de que, por ejemplo, mi definición del amor, ahí te va. Y es un video que ya hice de qué es mi definición. Y contando historias así de mí mismo. Entonces, es que no sé. Siento que justamente por ese mismo motivo de intensidad, como que me va a acabar mandando al rifle. Oye, aunque lo he gestionado lo mejor que he podido y sí me he detenido mucho, siento que tengo todas las de perder en este mundo. Bueno, pues también podrías en algún momento contarle que tú eres así. No intenso, no, o sea, no usando esa palabra, sino que a ti te gustan ciertas cosas. No como, o sea, no como, oye, te voy a, como advertencia de, mira, así, no, sino Lo que le escribí de la carta es para ella. O sea, pues es lo que yo me imagino que va a ser mi futuro. Pero me refiero a que no le vas a contar eso. Ajá. Pero Pero quisiera. tú, o sea, pero el hecho de que tú le digas, oye, es que yo soy una persona así, 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 hasta le puedes preguntar un día así como, vamos a jugar, a hacernos preguntas. Es que yo acostumbro preguntarle mucho a ella. De hecho, le pregunto. Esta historia me mama. Es una historia corta que aparece dentro del Ritmo de la Guerra de Brandon Sanderson. Es un libro muy extenso. Y también es de mis favoritos. Es de los que tengo tatuados. Y pues ahí te va. Se llama El perro y el dragón. Es una historia sobre un pequeño perro que un día ve un majestuoso dragón surcando el cielo. Fascinado por su belleza y su voz, su capacidad de volar, decide que su único propósito en la vida será convertirse en un dragón. Para lograrlo, divide su meta en 3 objetivos. Tener escamas como un dragón. Observa que las semillas de colores del granjero, porque vivía en una granja como con más perros, este perrito, parecen pequeñas escamas. Aprende a cultivarlas él mismo, las pega sobre su pelaje y se presenta orgulloso ante los demás perros. Pero ellos se burlan de él y le dicen que sigue pareciendo un perro ridículo. O sea, ese detalle pasó como omitirlo. Es un perro que vive en una granja y es el perro más chiquito de todos los perros que hay ahí. Entonces todos los demás siempre se han burlado de él por ser el más chiquito y como el más débil. La segunda cosa en la que quería parecerse al dragón es hablar como un dragón. Pero como no puede pronunciar palabras humanas, estudia a los hijos del granjero y aprende algo extraordinario: escribir. Con esfuerzo logra formar letras y palabras en la tierra. Sin embargo, cuando muestra ese logro a los otros perros, vuelven a reírse de él. Dicen que escribir no es tener la voz poderosa de un dragón. El tercer objetivo es volar como un dragón. Inspirado por las poleas del granjero, construye un sistema de cuerdas y contrapesos que le permite descender lentamente desde el desván. Para él es volar, pero para los demás perros es otra razón para burlarse. Le dicen que simplemente cayó despacio, planeó con estilo, como el Buzz Lightyear. Finalmente el perro se convence de que nunca podrá ser un dragón. Es demasiado pequeño, demasiado común, demasiado insignificante. Pero justamente entonces ocurre una tragedia. El hijo menor del granjero, que era como un bebé, cae en un pozo y el niño comienza a ahogarse. O sea, el pozo era muy estrecho
y muy profundo. Mientras todos entraban en pánico, el perro comprende exactamente qué hacer. Utiliza el arnés y las cuerdas que había aprendido a manejar con sus experimentos de vuelo. Escribe instrucciones para la familia usando letras que había aprendido y es bajado al pozo. O sea, él les pone la tierra como con su patilla de que yo sí quepo, méteme con estas poleas y yo lo saco. Es bajado al pozo, ahí rescata al niño y lo devuelve sano y salvo con sus padres. Esa noche, el perro recibe un lugar en la mesa junto a la familia, comida caliente, una cama junto al fuego y el cariño de todos. Mientras se acurruca feliz, piensa, no pude convertirme en un dragón. Pero luego reflexiona, dudo mucho que algún dragón alguna vez haya tenido como este trato tan cálido de la gente. Hasta aquí, antes de la reflexión, ¿qué entiendes? A ver, pues era un perrito discriminado. Definitivamente. Pero esa discriminación lo llevó a aprender cosas que los demás no. Y también a conocer al dragón. No. O sea, él nunca se topa con el dragón. Pero entonces el dragón, ¿por qué lo trató bien? No, o sea, el perro rescata a la familia y la familia, el granjero y todos ellos son los que le dicen, pues gracias, te doy un plato, te acurrucamos aquí en el fuego, como que para que no estés con los demás perros afuera, Ok, lo te acogieron. incluimos, porque rescataste al niño, o sea, y te vamos a acurrucar y a papachar y así. Bueno, lo puedo interpretar como que a veces lo malo que nos pasa nos puede llevar a algo mejor. Exactamente. O sea, es justamente lo que íbamos hablando. Fue lo que dijimos en lo de los higos, de que puede parecer que te pasan cosas culeras y te deprimen en la vida, pero esas cosas que te pasan probablemente te mandan a caminos mejores, que no tenías ni siquiera la capacidad de dimensionar, pero acabas teniendo buenas oportunidades, mejores momentos, recuerdos, experiencias, todo, etc. Pues de hecho yo creo que aprendemos muchísimo más de lo malo que nos pasa, de los errores que cometemos, que de los momentos felices. Uh-huh. O sea, siento que romantizamos mucho esos momentos de tranquilidad, de felicidad, de esto y lo otro, pero no los hubiéramos tenido si no hubiéramos pasado Por lo culero. Ajá. Sí, claro. O sea, Sí. hay que saber valorar eso. Pero bueno. Ok, ahí te va la reflexión. La belleza de la historia está en que el perro nunca se convirtió en un dragón. Sin embargo, cada uno de sus aparentes fracasos le enseñó exactamente las habilidades que necesitaba para salvar al niño. Las semillas le enseñaron el trabajo y la perseverancia, las letras le permitieron comunicarse y las poleas le enseñaron a descender al pozo. Uh-huh. Pasó toda la historia creyendo que había fracasado porque se comportaba como alguien que nunca podría ser. O sea, él quería ser un dragón, pero nunca iba a poder alcanzar algo así. Mientras tanto, se estaba convirtiendo en algo mucho más importante. El héroe de su familia, el héroe que su familia necesitaba. Y eso es lo que vuelve tan poderosa esta historia. Muchas veces sufrimos porque no somos el dragón que imaginamos, pero sin darnos cuenta de que ya estamos logrando cosas extraordinarias siendo simplemente las personas que somos. También aquí entra mucho como las expectativas que también podemos tener nosotros mismos. Uh-huh. Hay algo que a mí con los muchachos del centro me da mucho sentimiento cuando tengo que llegar al punto de motivarlos, uh-huh, en el sentido de que... Bueno, una pausa. Vale trabaja en un centro de rehabilitación para adicciones. Ajá. Y es psicóloga. Ajá. Continúa. Entonces cuando me llegan a decir que sienten que su vida no tiene sentido y que no encuentran un propósito por el cual seguir aquí, es algo que a mí me genera como mucha tristeza. Claro. Y es como... trato de centrarlos mucho en lo que es el propósito, porque muchas veces nos vamos muy lejos al buscar un propósito. O sea, que mi propósito tiene que ser la mejor psicóloga de México. Y es como, a ver, voy a ser realista. Si puedo ser una buena psicóloga y, no sé, en mi trabajo, ayudar a las personas que están ahí, y si ese es mi propósito, qué chido. Si mi propósito es ser una buena mamá y dejar a un ser humano funcional, respetuoso, querido, digno, querido, amado, bla, bla. Si ese es mi propósito, lo tomo. Y voy a hacer todo lo posible porque ese propósito se logre, o sea, culmine, que llegue a su punto hasta donde yo pueda, pero voy a dar lo mejor de mí. Y siento que no son propósitos vanos, pero el momento de que nos ponemos a pensar, quiero ser la mayor influencer de México, o mínimo ser influencer y dedicarme a las redes sociales toda mi vida, ¿y si no pasa? ¿Y si eso no pasa?
me voy a frustrar. Claro. Muy cabrón. Entonces es como, hay que centrarnos un chingo en lo que es el propósito. No está mal soñar y no está mal hacer cosas para llegar a ese propósito, pero también tienes otros que también valen un chingo la pena. Y no porque las cosas no salgan como tú esperabas, quiere decir que todo se fue a la chingada. ¿Me estás intentando decirme algo? No. Está bien, lo tomo, no pasa nada. No, pero es que es así, siento que a todos nos pasa. Okay. O sea, siento que todos hemos tenido un punto en el que ya no salió como queríamos y es como, puta madre, ¿y ahora qué voy a hacer? Y te encuentras perdido completamente porque lo que tú pensabas que iba a ser tu destino no lo fue y lo que tú pensabas que era tu propósito no lo fue y es como, ¿y entonces qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué sentido tiene mi vida? Sí, casi en el existencialismo. Ajá. Y es como, no, a ver, o sea, enfócate en lo que ahorita tú puedes hacer. Muchos tienen ya hijos, tienen familia, algunos no, pero a final de cuentas va encaminado a lo mismo y también a ti mismo, o sea, cómo quieres vivir tu vida. ¿Quieres vivir siempre estancado en ese, y si hubiera pasado, y si hubiera hecho esto diferente, y si, pues, te vas a quedar ahí? Si ocupas tomar un camino hacia un higo y avanzar lentamente. Tal vez en el camino te veas obligado a ir hacia otro higo, pero pues lo importante es que vayas tomando algún camino, el que quieras. Sí. Y no te pase como a la escritora, Ajá. que solo los vio marchitarse. Porque al final de cuentas Silvia, por ejemplo, en este caso, creo que ella sí logró muchos higos. Es una gran poetisa. Claro. Bueno, también tuvo hijos, esposo. Probablemente tuvo muchos amantes. O no, tal vez no, quién ¿O sabe. no? Yo creo que sí. Sí, pues los poemas, pues cachondean. Claro. Uno sabe, claro. Yo creo que esa mujer vivió muchas cosas, pero creo que le costó mucho trabajo verlo. Probablemente ella siempre estuvo más. Buscando más alto. Quiero más, quiero más, quiero más. Cuando probablemente todas sus metas o la mayoría de sus propósitos los cumplió. Sí. Entonces, creo que es eso, no perder el enfoque, pero también no perder como el suelo, o sea, no dejar que tus pies se vayan. Sí, sí, sí. Sino que era... No pierdes de vista lo que ya tienes, o sea, Sí. no dejes de valorar lo que has hecho. No comerte el mundo de un bocado. Sí. O sea, ocupas darle mordidas chiquitas. Y también reconocerte lo que has hecho, aunque Claro, no haya salido, claro. pero lo intentaste. Sí. Así que apoyen este video porque, Porque lo estamos este es un intentando. higo. Sí, este es un higo que estamos Este es intentando un higo. alcanzar. Sí. Así que, bueno, pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Muchas gracias por habernos escuchado. Si llegas si llegas a ¿Esta parte? Si llegas hasta esta parte. Si llegas hasta aquí, exactamente como dice Vale. Muchas gracias por habernos escuchado, por haber estado aquí con nosotros acompañándonos. Dale like, comenta, Comparte. comparte. Y aún así, si no quieres hacer eso, simplemente con escucharnos, ya haces bastante. Sí. Así que, pues bueno, nos vemos en la siguiente. Gente elegante y bella del reino. Bye. Bye, nos vemos.